días, chicos. Hoy vamos a continuar con lo que es el desarrollo del programa. Vamos a ver la unidad número 2, que se titula Las relaciones de poder, ¿sí? Bueno, en principio, las relaciones de poder, que no hay que confundirla con lo que son los derechos reales, por eso vamos a comenzar diciendo relaciones de poder son distintas a los derechos reales, aunque están vinculadas entre sí. Las relaciones de poder vamos a decir que son las relaciones fácticas, de hecho, materiales, es aquel vínculo o contacto físico que tiene una persona con la cosa. Y acá ya ustedes tienen que diferenciar la primera cuestión disímil entre las relaciones de poder y los derechos reales. No sé si recuerdan, pero en la unidad 1 nosotros dijimos que los derechos reales iban a tener por objeto cosas o bienes, ¿sí? En ciertos casos particularmente establecidos por la ley. En cambio acá acabo de decir que las relaciones de poder son aquellos vínculos entre persona y cosa. Voy a dibujar un inmueble, pero quiero que quede claro cosa. En cambio acá los derechos reales habíamos dicho que eran aquella relación directa o inmediata entre una persona y un objeto, que podía ser una cosa o algún bien inmaterial señalado por la ley, ¿sí? Dentro de las relaciones de poder, nosotros nos vamos a ocupar de dos relaciones de poder que son las que regula el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que son la posesión y la tenencia, ¿sí? Las dos sumamente importantes, pero van a ver que el programa les va a detallar mucho más la posesión. ¿Por qué? Porque la mayoría de los derechos reales, que también lo habíamos visto en la unidad número 1, se ejercen por la posesión. Salvo dos, no sé si recuerdan, que eran la hipoteca y las servidumbres, ¿sí? Entonces vamos a ver muy detalladamente lo que es posesión en esta unidad número 2 y en la 3, la que continúa, para luego en la 4 ver las acciones posesorias, es decir, aquellas acciones que defienden nuestra relación de poder, que ya van a ver que puede defenderse la posesión o la tenencia, y al final de la unidad 3 tocamos un poquito de tenencia. Pero de todas maneras, también vamos a ver dentro de las relaciones, yo le diría más que relaciones de poder, relaciones reales, que es como antes le llamaba el Código de Vélez. ¿Por qué no digo relaciones de poder? Porque hoy el nuevo código solo se ocupa de estas dos. No obstante, la doctrina señala a la yuxtaposición local y a la cuasi-posesión. Pero no quiero que digan que estas son relaciones de poder, porque las relaciones de poder que regula el código son estas. Código Civil y Comercial de la Nación. Y a su vez también vamos a tratar a los servidores de la posesión. Esta es una figura nueva, incorporada también por el Código Civil y Comercial de la Nación. Bien, vamos a comenzar con lo que es la yuxtaposición local, ¿sí? La yuxtaposición local es un término acuñado por la doctrina y vamos a decir que hace referencia a aquel vínculo material, físico, fáctico, de hecho, entre la persona y la cosa, sin en realidad una intención, mejor dicho, jurídicamente relevante. Es simplemente el contacto de la persona con la cosa, sin tener en miras o en consideración el animus, la intención de tener la cosa consigo mismo. Por ejemplo, los autores señalan al preso con las esposas, ¿sí? Si un reo, un preso, ha sido esposado, ¿tiene un contacto material y físico con la cosa? Sí, claro, pero no tiene la intención de tenerlas, ¿sí? Su intención no es, o si lo tuviera, no sería jurídicamente relevante, o sea, relevante para el derecho, ¿sí? Para que sea regulado por el derecho. Otro ejemplo, un niño, un bebé, ¿sí? Que mantiene contacto físico con sus juguetes, tampoco hay una intención
jurídicamente relevante, ¿sí? Importante para el derecho. Y así muchos otros ejemplos. Pueden señalar eso. Los alumnos con los bancos en donde se sientan en la facultad, hay un contacto material, pero no una voluntad o un ánimos, una intención jurídicamente relevante, ¿sí? Después vamos a tener, entonces, yuxtaposición local. Los servidores de la posesión, que les decía, importantísimo, porque es una nueva figura incorporada por el nuevo Código Civil y Comercial. La tienen regulada en el artículo 1911 del Código. Bien. Los servidores de la posesión van a ser aquellas personas que mantienen también un contacto físico, material con la cosa, pero que sirven a la posesión de otro. Es decir, los servidores de la posesión son los que ejecutan, de hecho, materialmente, la posesión que tiene otra persona. Los supuestos de servidores de la posesión que tienen en el 1911 están señalados muy concretamente, o sea, no pueden decir por decir servidores de la posesión. Hace referencia este término a aquellas personas que mantienen una relación con la cosa en virtud de un vínculo, vamos a poner acá, vínculo de dependencia, servicio, hospedaje u hospitalidad. Ejemplo, un turista, un viajero que se hospeda en un hotel no mantiene contacto físico y material con las sábanas, las toallas, ¿sí? Esa persona es un servidor de la posesión porque ejecuta materialmente la posesión que tiene otro, el dueño, ¿sí? de esas toallas, de esas sábanas, de esa ropa de cama, ropa de blanco, que será el hotel. O supongamos un jardinero, un obrero al cual yo le presto los instrumentos para que pueda llevar adelante la labor, ¿sí? Yo soy la dueña de, supongamos, la máquina de cortar el pasto, pero el jardinero va a ejecutar, de hecho, mi posesión. Él tiene el contacto con la máquina de cortar el pasto, tiene ahí el contacto material, pero es un servidor de la posesión, porque él se sirve de la posesión mía. Yo soy la poseedora, que ya vamos a ver el término posesión. Él simplemente mantiene el contacto físico con la cosa en virtud de un vínculo de dependencia. Eso van a ser los servidores de la posesión. En 1911 nos dice: quien utiliza una cosa en virtud de una relación de dependencia, servicio, hospedaje u hospitalidad se llama en este código servidor de la posesión. Antes, si bien el Código de Vélez no regulaba esta figura, los servidores de la posesión se entendía que eran tenedores, que ya también lo vamos a ver ahora, que es lo que sigue. Tenedores son los que tienen la cosa, pero reconociendo que esa cosa pertenece a otro. Hoy el nuevo código se ocupa de estos casos concretos y los llama servidores de la posesión, ¿sí? Considera que están más cerca de una posesión que de una tenencia. Concretamente, estos servidores de la posesión se dice que son los sujetos que sirven a la posesión de otros, ¿sí? Servidor de la posesión es el ejecutor material de la posesión que otro ostenta, lo que les decía al comienzo. Después vamos a tener a la cuasi posesión. Ya vimos servidor de la posesión. La cuasi posesión, nosotros este término que no está regulado por el nuevo Código Civil y Comercial, la doctrina entiende que el término cuasi posesión se puede aplicar en dos sentidos. Primero, para hacer referencia a la posesión que ejercen aquellos titulares de derechos reales sobre cosa ajena, ¿sí? Distintos al dominio. Por ejemplo, no sé si recuerdan, en la unidad 1 habíamos hecho la enumeración de todos los derechos reales. Un derecho real sobre cosa ajena que se ejerza por la posesión, el usufructo. Entonces los autores
consideran que el usufructuario no ejercería una posesión propiamente dicha sobre esta cosa, sobre la cual tiene el derecho real de usufructo, sino que más bien se trataría de una cuasiposesión. Y también hay autores que consideran, en el otro aspecto, que el término cuasiposesión se aplicaría a aquella posesión que se ejerce no sobre cosas, sino sobre bienes inmateriales, ¿sí? Por ejemplo, derechos. Pero vuelvo a repetir, este término no ha sido acuñado por el nuevo Código Civil y Comercial. Bien. Y ahora sí, vamos a ver estas dos relaciones de poder que sí están reguladas en el nuevo Código Civil y Comercial, las tienen desde el artículo 1908 y siguientes del Código, ¿sí? Bien, 1908 nos va a decir que las relaciones de poder son la posesión y la tenencia. Bien, veamos posesión. La posesión, a mí me gustaría, si bien tienen que saber el artículo del código que la regula, que es el 1909, a mí me gustaría que ustedes comiencen diciendo lo básico. ¿Qué es una posesión? Es una relación de poder. Entonces vamos a decir que la posesión es una relación de poder en virtud del cual una persona por sí misma o por medio de otra, vamos a ver, por medio, supongamos, a través de un representante, ejerce un poder de hecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que la relación de poder era el vínculo fáctico, de hecho, material, que tiene la persona con la cosa. Entonces, la posesión es una relación de poder en virtud del cual una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre la cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no, dice el código. Esto tiene que ver con la clasificación de la posesión que vamos a ver hacia el final de esta unidad. Porque si yo me comporto como titular de un derecho real y lo soy, mi posesión va a ser legítima. Ahora, si yo me comporto como titular de un derecho real, pero no lo tengo ese derecho real, no lo soy, mi posesión va a ser ilegítima, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que dilucidar de la posesión es que es una relación de poder por el cual la persona ejerce un poder de hecho. A este poder de hecho le vamos a llamar corpus, comportándose como titular de un derecho real. Vamos a poner comportarse como titular de un derecho real, que esto le vamos a llamar animus. El corpus va a ser nuestro elemento objetivo de la posesión y el animus el elemento subjetivo. Van a ver que se habla de animus domini, pero en realidad el nuevo código no hace referencia al dominio nada más, porque nos dice, ahora vamos a ver el artículo, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no, no nos habla de comportándose como titular del dominio. Por eso, por ahí lo de dominus ya queda medio desplazado y hablamos de animus, pero van a encontrar en la doctrina este término, animus domini, ¿sí? Es la intención. Comportarse como un derecho real es la intención de tener la cosa para sí, ¿sí? No reconoce un señorío superior. Vamos a poner, no hay reconocimiento de un señorío superior, ¿sí? Podemos decir, si hablamos del dominio,
tengo la cosa y me creo dueño. O tengo la cosa y me creo usufructuario. O tengo la cosa y me creo condómino, titular de una PH, etc. ¿Sí? Me comporto como titular de un derecho real y a su vez ejerzo el poder de hecho. Tengo la cosa conmigo, corpus. Bien. Decíamos que la posesión está regulada en el artículo 1909 del Código, que nos va a decir hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no. Ya dijimos que si lo es, si es titular del derecho real, tenemos una posesión legítima, y si no lo es, la posesión va a ser ilegítima. Bien, esa es la posesión. Y la tenencia parecida a la definición en el 1910. Vamos a decir también que es una relación de poder en virtud de la cual una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, pero acá se comporta como representante del poseedor. Ven que al comienzo la definición es exactamente igual una de otra, pero nos vamos a diferenciar en este aspecto, en el animus. Porque el tenedor no se comporta como titular de un derecho real, si no sería poseedor. El tenedor se comporta como representante del poseedor. El tenedor reconoce que la cosa no es de él no es el titular del derecho real. Reconoce que esa cosa le pertenece a otro. Reconoce un señorío superior. Entonces, también relación de poder, ejerce un poder de hecho, pero acá el tenedor es un representante del poseedor. O sea que reconoce un señorío superior. Bien, veamos el artículo 1910. Nos va a decir, hay tenencia cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa y se comporta como representante del poseedor. ¿Se les ocurre algún ejemplo de tenedor? Bueno, espero que estén pensando alguno. El típico ejemplo que ustedes ya han visto de tenedor es el locatario, ¿sí? O un depositario. Tiene la cosa el locatario, la usa, la goza, pero reconoce que esa cosa no es de él. Él no es el titular del derecho real, supongamos de dominio, sino que le pertenece a otro, que es el locador. Ese es el tenedor. Bien. Ahora sí vamos a adentrarnos en lo que es la posesión propiamente dicha. Ahora vamos a ver lo que es el concepto, que en realidad ya lo acabamos de analizar en el 1909, los elementos, corpus y animus. Vamos a hablar de las teorías que se han elaborado en cuanto a los elementos de la posesión, cuál es, digamos, el elemento que me permite a mí determinar si estoy frente a un poseedor o a un tenedor. Vamos a hablar de la interversión del título, vamos a ver el objeto de la posesión y por último vamos a analizar la clasificación de la posesión. Yo considero, chicos, que esta unidad es una de las más importantes del programa. Si ustedes no saben la unidad número 2, no pueden presentarse a rendir derechos reales, ¿sí? Es una de las unidades fundamentales, porque es una de las más importantes,
porque todos los derechos reales que vamos a ver más adelante se ejercen por la posesión, salvo dos, hipoteca y servidumbre. Y porque es una de las que más toman los profes, sobre todo lo que tiene que ver con interversión del título y con la clasificación de la posesión. Eso es clave para tener un panorama de la materia global y para después ubicar cada uno de los derechos reales dentro de esta clasificación de la posesión. ¿Bien? Lo ideal sería que si yo tengo un derecho real, mi posesión sea legítima, ¿sí? Que ya lo vamos a ver más adelante. Pero en muchos casos se considera que tengo la cosa, tengo la relación de poder-posesión, pero no voy a tener el derecho real. E igualmente tengo la posesión. Y nosotros ya lo descartamos como del plano jurídico y no debemos hacerlo. Bueno. Entonces, el concepto lo tienen en el artículo 1909, volvemos a leerlo. Hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no. A mí, antes de comenzar a hablar de la posesión, me gustaría hacerles un cuadro. Ustedes van a ver en las diapositivas la diferencia entre posesión y dominio. Yo acá les voy a anotar lo que es posesión, diferencia entre posesión, y no solo el dominio, cualquier derecho real. Voy a poner acá dominio porque es lo que ustedes van a ver en las diapositivas. Pero puede ser de cualquier otro derecho real. Posesión, primera diferencia, es una relación de poder. Derechos reales, dominio, es un derecho, ¿sí? Derecho real. Bien. La posesión, al último del concepto dijimos que se comportaba como titular de un derecho real del poseedor, lo sea o no. O sea que el poseedor puede o no fundar su relación de poder en un título, puede o no tener un título. En cambio, el titular de un derecho real, llámese dominio o cualquier otro, debe tener un título. ¿Se acuerdan que en la unidad 1 habíamos dicho que los derechos reales se adquieren siguiendo la teoría del título y el modo suficiente? Si no tengo título, no tengo derecho real. Puedo llegar a tener una posesión, pero no un derecho real. Y si no tengo el derecho real, mi posesión va a ser ilegítima. Ya veremos de qué tipo. La posesión se defiende mediante acciones posesorias, mientras que los derechos reales se defienden mediante acciones reales. Que no sé si recuerdan, pero en la unidad 1 también yo les había hablado un poquito de las acciones reales. Eran 4. Reivindicatoria, confesoria, negatoria y deslinde incorporada por el nuevo código. En cambio, las acciones posesorias son 2. La acción de mantener y la acción de despojo o de recuperar. Ya también vamos a ver, pero me gustaría señalárselos ahora, que si yo soy titular de un derecho real que se ejerce a su vez por la posesión, por ejemplo el dominio, lo voy a poder defender con una acción real, porque tengo el derecho real de dominio, y con una posesoria, porque el dominio se ejerce por la posesión. Las dos juntas no voy a poder interponer, voy a tener que elegir una u otra, pero si yo tengo el dominio y el dominio se ejerce por la posesión, voy a poder optar entre una acción real o una posesoria. ¿Bien? Esas son principalmente las diferencias entre la posesión y los derechos reales. Bien.
Elementos de la posesión, que ya también se los señalé. Tenemos corpus y animus, o animus domini, si quieren decirlo. Corpus y animus. El corpus es el poder de hecho, ¿sí? Es el poder material, fáctico, físico que ejerce la persona sobre la cosa. Supongamos yo con este borrador. ¿Tengo un poder de hecho? Sí, porque estoy manteniendo este contacto físico, material, dispongo del borrador, borro acá en el pizarrón, lo dejo acá, lo traslado, ¿sí? Ese es el poder de hecho o material. Que ojo, cuando hablamos de poder de hecho no significa que yo tenga la cosa conmigo mismo, acá, encima, para ser poseedor. Yo, por ejemplo, soy poseedora de una bicicleta y no la tengo acá conmigo adentro del aula, pero de todos modos se considera que hay corpus, porque el corpus, si bien se dice que es el poder de hecho, es la posibilidad de ejercer ese poder de hecho. Yo, si bien no tengo la bicicleta acá conmigo, tengo la posibilidad de ir a mi casa, buscarla y disponer de la misma. Es la posibilidad de ejercer el poder de hecho, la posibilidad de disponer físicamente de la cosa. ¿Bien? Y el animus, ya dijimos, es la intención de someter la cosa al ejercicio de un derecho real. Lo tenga o no, vuelvo a repetir, si lo tengo la posesión será legítima, si no lo tengo será ilegítima, ¿sí? Pero esos son los dos elementos de la posesión, corpus y animus. Ahora, en torno a estos dos elementos se han elaborado distintas teorías sobre cuál es el elemento que nos permite distinguir una relación de poder de otra, una posesión de una tenencia. Acá hay autores como Savigny, que está dentro de la teoría subjetiva, que nos dice que si es subjetiva la teoría, nos va a decir que es el animus, ¿se acuerdan que les dije que este era el elemento subjetivo de la posesión? Es el animus el que nos determina si estamos frente a una posesión o una tenencia. Si bien para que exista posesión debe haber corpus más animus, el animus como elemento subjetivo es el que me permite diferenciar una posesión de una tenencia, porque en la posesión el animus importa la intención de someter la cosa al ejercicio de un derecho real, mientras que en la tenencia decíamos que el tenedor tenía la cosa reconociendo que esa cosa le pertenecía a otro, ¿sí? Comportándose, decíamos, como representante del poseedor, no como titular de un derecho real. ¿Bien? Esa es la teoría subjetiva. La teoría objetiva va a ser la contracara de la subjetiva. En la teoría objetiva ustedes pueden identificar a von Jhering. Jhering nos va a decir, como es objetiva, que el corpus es el elemento más importante de la posesión, ¿sí? Elemento objetivo. Por eso teoría objetiva. ¿Por qué? Porque si yo tengo corpus, si yo ejerzo un poder de hecho sobre la cosa, ya soy el poseedor, ¿sí? El poseedor no tiene que demostrar su posesión, dice von Jhering. Si yo tengo la cosa, mantengo este vínculo, contacto fáctico con la misma, ya soy poseedor. Quien dice que no soy poseedor, que soy tenedor, correrá con la carga de la prueba. Tendrá que probarlo. El poseedor no tiene que probar nada. Solo le basta con, si se quiere acreditar, su vínculo con la cosa para que ya sea considerado por el derecho poseedor. Bien, esa es la teoría objetiva.
Dice, la carga de la prueba no la sufre el poseedor, solo le bastará demostrar la exteriorización de su posesión, es decir, el corpus. Y después, por último, tenemos la teoría de la causa de la posesión, que nos va a decir si es causa de la posesión. La causa ustedes la tienen que vincular al título, que hemos dicho que era la causa fuente del derecho real. La teoría de la causa possessionis, o teoría de la causa, nos va a decir que para determinar si estamos frente a una posesión o frente a una tenencia, tenemos que irnos a la causa, al título por el cual una persona está poseyendo o teniendo la cosa. Supongamos que en el caso de un locatario, me tengo que ir al título, el contrato de locación. Entonces, si yo leo el contrato de locación, locador, locatario, voy a tener una tenencia. El locatario va a ser tenedor. Si yo me voy a una escritura pública traslativa al dominio de un inmueble, sabemos que estamos frente a un poseedor, porque ha adquirido el dominio se ejerce por la posesión. ¿Estamos? Esa es la teoría de la causa. Hay que ir al título por el cual se está poseyendo o teniendo la cosa. Después, en cuanto a la naturaleza jurídica de la posesión, también vamos a tener dos teorías, en realidad acá. La teoría que nos dice que la posesión, vamos a poner naturaleza jurídica, siempre no de la posesión. Tenemos aquellos que nos dicen que la posesión es un hecho y aquellos que nos dicen que la posesión es un derecho. En realidad, les pongo esto entre signo de pregunta porque nosotros, el nuevo Código Civil y Comercial, le regula como un hecho. Vuelvo sobre el 1909, decía que la posesión era aquella relación de poder en virtud del cual una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho, ¿sí? Entonces vamos a decir que es un hecho. Acá lo tienen a Savigny, ¿bien? Decimos que la posesión es un hecho porque importa este contacto físico, de hecho, material con la cosa, ¿bien? Y que va a provocar este hecho de la posesión consecuencias jurídicas, va a generar derechos, o puede llegar a generar derechos. Por ejemplo, una de las consecuencias jurídicas de la posesión es la posibilidad de percibir frutos, de usucapir, de adquirir la posesión, bueno, unido a otros requisitos que ya vamos a ver en el 1895, que junto con la posesión y la buena fe, cosa mueble no registrable, no hurtada ni perdida, voy a poder adquirir derechos reales. Otra de las consecuencias jurídicas que genera el hecho de la posesión es la posibilidad de entablar acciones posesorias, como señalábamos anteriormente. Pero hay quienes dicen, como von Jhering, que la posesión es un derecho. ¿Por qué? Porque él nos da o nos remonta a la definición de derecho. El derecho es un bien jurídicamente tutelado. Entonces la posesión, nos dice él, ¿no es tutelada por el ordenamiento jurídico? Sí, claro, tenemos un montón de normas en el nuevo código que regulan a la posesión y que la protegen además encima. Por más que sea ilegítima, ya lo vamos a ver. Entonces dice, no cabe otra definición de que la posesión es un bien, porque ha sido jurídicamente tutelada por el derecho. De todas maneras, vuelvo a repetir, nosotros y el nuevo código nos englobamos dentro de la teoría del hecho. También el Código de Vélez lo hacía. El 2470 del Código Civil de Vélez-Sarsfield arrancaba diciendo el hecho de la posesión. O sea, ya de entrada nos definía la posesión como un hecho. Y el nuevo código en el 1909 también nos habla del hecho, poder de hecho.